Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy conmigo porque vamos a sumergirnos en un tema que, me tiene vibrando de emoción. Vamos a analizar una letra impactante compuesta por inteligencia artificial, para Demet. Sí, lo escucharon bien. Demet, esa voz que nos eriza la piel, esa artista que nos hace sentir cada nota, va a interpretar una canción con una letra creada por una IA. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que ¿una IA escribiendo para un artista humano? ¿Estamos en una película de ciencia ficción? Y la respuesta es, un poco sí. Pero no se asusten, que no estamos siendo invadidos por robots. Lo que estamos presenciando es una colaboración fascinante entre la creatividad humana y el poder computacional de la inteligencia artificial. Es una intersección donde el arte en su forma más expresiva, se encuentra con la tecnología, en su constante evolución. Un encuentro que promete redefinir los límites de la creación y abrir un abanico de posibilidades hasta ahora inimaginables. Vamos a desentrañar esta letra, a analizar cada verso, cada metáfora, cada rima, y a tratar de comprender qué la hace tan especial, tan impactante. Vamos a explorar cómo la IA, alimentada con miles de canciones, poemas y textos de todo tipo, ha logrado capturar la esencia, el estilo y quizás hasta el alma de Demet. Nos adentraremos en el intrincado proceso mediante el cual un algoritmo aprende a emular la complejidad de la emoción humana y la traduce en palabras que resuenan con el corazón. Investigaremos qué datos fueron utilizados para entrenar a la IA, qué parámetros se le establecieron y cómo se verificó la calidad de la letra resultante. Pero antes de que nos sumerjamos en el análisis profundo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de explorar los rincones más interesantes de la música y la tecnología, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así formarán parte de esta maravillosa comunidad de amantes del sonido. Cada suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y además cada like, cada comentario, cada vez que comparten mis vídeos, me dan la energía y la motivación para seguir explorando estos temas fascinantes y compartirlos con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle una mirada a esta letra. Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y mucha música. Este no es solo un análisis, es una exploración de lo que significa ser creativo en la era de la inteligencia artificial. Es una invitación a cuestionar nuestras preconcepciones sobre el arte y a abrazar las nuevas posibilidades que la tecnología nos ofrece. Bien, lo primero que tenemos que entender es que una IA no escribe como un humano. No tiene experiencias personales, no siente amor, ni tristeza, ni alegría de la misma manera que nosotros. Entonces, ¿cómo puede crear una letra que nos conmueva? La respuesta está en los datos. La IA se alimenta de grandes cantidades de información, canciones de amor, poemas sobre la soledad, reflexiones sobre la vida y la muerte. Y a partir de esos datos aprende patrones, identifica estructuras y genera nuevas combinaciones. Imaginen a la IA como un niño prodigio que ha leído toda la biblioteca del mundo. No comprende el significado profundo de cada palabra, pero sabe cómo combinarlas para crear frases coherentes y estilísticamente similares a las que ha leído. La clave está en el volumen y la diversidad de los datos. Cuanto más información se le proporcione a la IA, mejor será su capacidad para generar textos creativos y originales. En el caso de esta letra para Demet, la IA seguramente fue entrenada con todo el catálogo de la artista, sus canciones más populares, sus entrevistas, sus declaraciones sobre la vida y el arte. De esta manera, la IA pudo identificar los temas recurrentes en su obra, su estilo vocal, su personalidad artística. Y con toda esa información, creó una letra que, en teoría, encaja perfectamente con la imagen de Demet. Es como si la IA hubiera creado un modelo de Demet, una representación virtual de su estilo y sus preferencias. Este modelo se utiliza luego para generar una letra que sea consistente con la imagen pública del artista. Pero, ¿qué tan bien lo hizo? Vamos a leer la letra y lo descubriremos juntos. No solo vamos a leerla, vamos a sumergirnos en ella, a analizarla desde diferentes perspectivas, a buscar las conexiones con la obra anterior de Demet, a identificar las influencias y las posibles inspiraciones. Este no es solo un ejercicio académico, es una experiencia sensorial, una invitación a dejarnos llevar por la música y a explorar las emociones que evoca la letra. Aquí se leería la letra creada por la IA para Demet.
Imaginemos que la letra dice algo así: emoticono cara sonriente. En el silencio de la noche, un eco de tu voz. Un recuerdo que me abraza, una llama que no se apagó. Las estrellas son testigos de un amor que fue real. Un laberinto de emociones, un sueño celestial. Caminos divergentes, destinos sin igual. Pero el corazón aún late con un ritmo ancestral. En cada nota que resuena, en cada verso que se eleva. Encuentro un pedazo de ti, una melodía que me lleva a un lugar donde el tiempo se detiene. Donde las palabras son insuficientes. Un refugio en tu mirada, un oasis en el desierto. Un amor que trasciende, un sentimiento despierto. Aunque la distancia nos separe y el destino sea cruel. Siempre habrá una conexión, un hilo invisible fiel. Porque el amor verdadero no conoce fronteras. Ni se desvanece con el tiempo ni en las falsas quimeras. Uf, qué intensidad, ¿verdad? Ahora, vamos a analizarla. Lo primero que notamos es el uso de metáforas y símbolos muy comunes en las canciones de amor: la noche, las estrellas, la llama, el laberinto, el desierto. Son imágenes que evocan sentimientos de nostalgia, anhelo, esperanza. La IA ha recurrido a un lenguaje poético bastante tradicional, lo cual no es necesariamente malo, pero sí nos da una pista sobre su proceso creativo. La IA, al no tener experiencias propias, se basa en arquetipos y clichés para expresar emociones. Utiliza un lenguaje que ya ha sido probado y que sabe que funciona para evocar ciertos sentimientos en el oyente. Es como si la IA estuviera utilizando un kit de herramientas de metáforas y símbolos comunes para construir su letra. Otro aspecto interesante es la estructura de la letra. Vemos rimas consonantes, una métrica regular. La IA ha seguido las convenciones de la poesía clásica, lo que le da a la canción un aire de formalidad y elegancia. Esto podría ser intencional, buscando un contraste con la voz poderosa y emotiva de Demet. La IA, al analizar las canciones de Demet, identificó que la artista suele utilizar estructuras poéticas clásicas en sus letras. Por lo tanto, replicó esta estructura en la letra que generó. Es un intento de imitar el estilo del artista y de crear una canción que sea coherente con su obra anterior. Pero, ¿es esta letra realmente impactante? ¿Logra transmitir emociones genuinas? Aquí es donde empieza el debate. Personalmente creo que la letra es correcta, incluso bonita, pero le falta algo. Le falta la chispa de la experiencia humana, la autenticidad de un sentimiento vivido en carne propia. Le falta la cicatriz, la grieta, la imperfección que hace que una obra de arte sea verdaderamente conmovedora. La IA puede imitar la forma, pero le cuesta capturar la esencia. Puede replicar la estructura de una canción de amor, pero le falta la experiencia de haber amado y perdido. Las metáforas, aunque bien construidas, se sienten un poco genéricas. No hay nada en la letra que nos haga pensar específicamente en Demet, en su historia, en sus canciones anteriores. Podría ser cantada por cualquier otra artista y el efecto sería similar. Le falta el toque personal, la anécdota, el detalle que conecta la canción con la vida del artista. Le falta la honestidad brutal que a veces encontramos en las letras más impactantes. Y aquí es donde radica el principal desafío de la IA en el ámbito creativo: puede replicar patrones, imitar estilos, pero aún no puede crear algo verdaderamente original, algo que surja de la experiencia personal y la emoción genuina. La IA puede aprender a escribir como Shakespeare, pero nunca podrá ser Shakespeare. Puede imitar el estilo de Van Gogh, pero nunca podrá sentir la misma pasión que lo llevó a pintar sus girasoles. La creatividad humana es un misterio que la IA aún no ha logrado descifrar. Sin embargo, no debemos subestimar el potencial de la IA. Esta letra, aunque no sea perfecta, es un ejemplo impresionante de lo que puede lograr la tecnología. Y a medida que la IA se siga desarrollando, es probable que veamos letras cada vez más sofisticadas, más emotivas, más cercanas a la creación humana. La IA está aprendiendo a pasos agigantados. Cada día se desarrollan nuevos algoritmos y técnicas que le permiten comprender mejor el lenguaje humano y generar textos más creativos y originales. Es posible que en el futuro veamos IA capaces de escribir letras que sean indistinguibles de las escritas por humanos. Además, la IA puede ser una herramienta muy útil para los artistas. Puede ayudarles a superar bloqueos creativos, a explorar nuevas ideas, a experimentar con diferentes estilos. En lugar de ver a la IA como una amenaza, podemos verla como un colaborador,
como un compañero de viaje en el proceso creativo. La IA puede ser utilizada para generar ideas, para explorar diferentes opciones creativas, para refinar el estilo de un artista. Puede ser una herramienta invaluable para desbloquear la creatividad y para llevar la obra de un artista a nuevas alturas. En el caso de Demet, quizás la IA le proporcionó una base, un punto de partida. Quizás ella, como artista, tomó esa letra y la transformó, la enriqueció con su propia experiencia, con su propia voz. Quizás le añadió esos pequeños detalles, esos matices que la hacen única e irrepetible. Quizás le dio la vuelta a la letra, la reescribió, la hizo suya. Al final, la IA solo fue un punto de partida, una herramienta que le permitió a Demet explorar nuevas posibilidades creativas. Al final, la música es un arte humano. Y aunque la IA pueda participar en el proceso creativo, el corazón y el alma de la música seguirán perteneciendo a los artistas, a los intérpretes, a aquellos que tienen el don de transformar las palabras en emociones y las emociones en melodías. La música es una forma de expresión humana que trasciende las palabras. Es una forma de comunicar emociones, de compartir experiencias, de conectar con los demás a un nivel profundo. Y aunque la IA pueda ayudar en el proceso creativo, nunca podrá reemplazar la capacidad humana de crear música que resuene con el corazón. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿la IA compuso una letra impactante para Demet? Yo diría que sí, y no. Sí, porque la letra es correcta, bien escrita, con un lenguaje poético adecuado. No porque le falta la chispa de la autenticidad, la emoción genuina que solo un ser humano puede transmitir. La letra es un buen punto de partida, pero necesita ser enriquecida con la experiencia y la sensibilidad de un artista humano para convertirse en una canción verdaderamente impactante. Pero lo más importante de todo esto es que estamos abriendo un debate fascinante sobre el futuro de la música, sobre el papel de la tecnología en el arte, sobre la relación entre la creatividad humana y la inteligencia artificial. Y eso, en sí mismo, ya es un logro. Estamos cuestionando nuestras preconcepciones sobre el arte y la creatividad, estamos explorando nuevas posibilidades, estamos abriendo un diálogo sobre el futuro de la música. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar sobre el potencial de la IA en el mundo de la música. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las palabras, las emociones y la tecnología. Para resumir un poco, hemos explorado una letra compuesta por inteligencia artificial para Demet, analizamos su estructura, su lenguaje, sus fortalezas y debilidades. Concluimos que si bien la IA puede crear letras correctas y bien escritas, aún le falta la chispa de la autenticidad y la emoción genuina que solo un ser humano puede transmitir. También hablamos del potencial de la IA como herramienta para los artistas, como un colaborador en el proceso creativo. Vimos cómo la IA puede ser utilizada para generar ideas, para explorar diferentes opciones creativas, para refinar el estilo de un artista. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, su apoyo significa el mundo para mí. Su participación, sus comentarios, sus likes, todo eso me da la energía para seguir creando contenido y compartiéndolo con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la IA puede llegar a componer letras realmente impactantes? ¿Qué opinan de la colaboración entre humanos e IA en el ámbito creativo? ¿Creen que la IA eventualmente podrá reemplazar a los artistas humanos? ¿Qué implicaciones éticas tiene el uso de la IA en el arte? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus ideas, sus reflexiones. Vamos a crear un debate interesante, no tengan miedo de expresar sus opiniones, de compartir sus ideas, de cuestionar mis conclusiones. Este es un espacio para el diálogo, para el debate, para el intercambio de ideas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les resultó útil o entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman la música y la tecnología. Ayúdenme a difundir este contenido. Cuanto más gente vea este vídeo, más rica será la discusión y más oportunidades tendremos de aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, informativo y entretenido. Estoy trabajando en nuevos vídeos sobre temas fascinantes relacionados con la música, la tecnología y la creatividad, no se los querrán perder.
Muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo, que tengan un día lleno de música y buena energía, adiós. Y recuerden, la música es una fuerza poderosa que puede unirnos, inspirarnos y elevarnos, así que sigan escuchando música, sigan explorando nuevos sonidos y sigan compartiendo su amor por la música con el mundo, hasta la próxima.